verdad que yo le doy muchas gracias a Dios porque nuestros equipos, digamos, esenciales, como son jóvenes o niños también, el Ministerio de Niños, a pesar de toda esta situación, han estado ahí muy puestos, muy creativos para, desde pues, las diferentes trincheras, ¿verdad?, nuestras diferentes casas, estar transmitiendo, estar teniendo el cuidado de tanto de nuestros pequeñitos, gracias a Felipe Yesme, como de los jóvenes con el equipo que ustedes acaban de ver. También gracias a Dios por toda la gente que está aquí y que hemos estado, obviamente, con la premura del tiempo, que creo que todos conocemos, pero estamos tratando de mejorar tanto el audio como el video. Si ustedes se les ofrece bisquetes o algo así, ya escucharon que acá también están vendiendo en la calle, o fierro viejo que vendan, entonces esas cosas, discúlpenos por eso. Hace rato por ahí salieron 2 o 3 por acá, los que te dije, no, espérate, está trabajando, de modo, ¿verdad? Tienen que hacer algo, todos tenemos que hacer algo, pero muchas gracias a todo el equipo. Y hoy les voy a dar una sorpresa porque estoy de verdad con el ojo cuadrado por un gran trabajo y que hoy podemos compartir con ustedes en nuestro canal de YouTube de Río de Agua Viva para las Naciones. Ya están subidos los videos de la Semana Santa y esto es un trabajo maravilloso que nuestra querida Laura Jiménez se encargó de hacer. Yo quisiera darle las gracias, ojalá que hay que darle un aplausito, ¿no? El señor muchas gracias, Laura. Es un trabajo excelente, de verdad es un trabajo excelente el que Laura hizo y bueno, lo vamos a estar subiendo. Entonces, así como decía ahí el libro de los Hechos, había persecución, pero la iglesia se extendía y hoy estamos llevando la palabra de Dios a muchas más personas. Así que gracias a todos los que están aquí. Incluso Charlie y Marta con Pan de Vida están aquí alimentando a sus hijos, a sus esposos. Entonces no se preocupen, no van a llegar peor, van a llegar mucho mejor, llenos de la palabra y llenos también en sus pancitas. Entonces, bueno, pues vamos a alistarnos para ir a la palabra de Dios. Y hoy quiero hacer, déjenme poner acá, porque también tenemos nuestro podcast, acuérdense. Entonces estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos también nuestro podcast en Spotify y en otras 2 plataformas, en iTunes, en no sé cuál otra, en iVoy creo que también ya estamos en Rappi, y en Uber Eats. O sea, andamos por todos lados, dándole con todo. Entonces, bienvenidos a los que nos están escuchando también por nuestro podcast. Estamos en Río de Agua Viva para las Naciones. Y bueno, hoy voy a hacer una introducción a esta nueva etapa que estamos iniciando desde ya, ¿no? Que iniciamos ahora en Semana Santa. Recuerden que les comentaba es algo maravilloso porque vemos que Dios nos está llevando hacia esta nueva etapa, este nuevo comienzo. No es algo que yo declare, que yo diga, que yo haya hecho un plan y que diga, vamos a empezar una nueva etapa. Les comentaba cómo realmente en el conteo de los tiempos que están en la Biblia, estamos en el primer mes de un nuevo año. El año, ¿se acuerdan? No inicia en enero. Y vamos a ver muchas más de esos temas. Más adelante vamos a profundizar. Y pasamos Semana Santa con algo que, bueno, yo he escuchado y yo lo creía así, que iba a sacudirnos a muchos de nosotros, porque durante mucho tiempo creímos cosas en nuestra propia fe que, como ya vimos, no son ciertas, y ya entendimos las razones del por qué no son ciertas. Y vamos a continuar ahora. Entonces, quiero hacer esta introducción de esta nueva etapa, de este nuevo tiempo, en el que vemos cómo Dios nos está llevando. Y voy a mencionar algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta y que de alguna manera algunos más que otros los estaré repitiendo conforme vayamos avanzando.
quiero decirles en primer lugar a todos que lo que vamos a conocer realmente no es nuevo en sí mismo, ¿ok? Porque no quiero que ustedes piensen que yo recibí una revelación ahí especial de parte de un ángel o en un sueño, ¿verdad? No, nada de eso. Ha estado en las Escrituras. De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, el tema de la cruz de Cristo, que ya vimos que Jesús no cargó la cruz, ni siquiera tenía necesidad de hacer un estudio más profundo, de ir al griego, al hebreo, sino simple y sencillamente se necesitaba leer mejor. Estaba ahí, ¿verdad? A la vista de todos nosotros. Habrá cosas que sí vamos a ir a mayor profundidad como hoy, pero ha estado ahí en la Escritura. Y lo cierto es que también ha habido siervos, no muchos, pero sí ha habido siervos de Dios que a lo largo de la historia y recientemente también han predicado, han hablado de esto. Lo que sí es que tal vez va a ser nuevo para nosotros, pero no es una nueva revelación. Repito, no es que yo esté ahora ya en un nivel superior y nada de eso, ¿ok? Busco yo estar con Dios, pero no hay nada de ese tipo de cosas raras. Entonces, no es una nueva revelación, porque toda la revelación ya está en la Biblia. No es nada extraño, aunque tal vez a ti y a mí nos vayan a parecer extrañas algunas cosas, y no hay nada fuera de la palabra. La palabra es y seguirá siendo nuestra base y nuestra guía en todo. Así que vamos a sustentar, yo voy a sustentar todo con la palabra de Dios. Les digo todo esto para que ustedes tengan tranquilidad, seguridad, y que no vayan a decir, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Verdad? No es ninguna nueva doctrina, está en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros no hemos profundizado, así que estamos entrando, y aquí yo quiero que tú lo hagas, que entiendas esto, que estamos entrando en un modo de estudio de la Biblia. Yo los voy a llevar hacia un estudio de la Biblia, y por eso les he dicho que es tan importante que sigan el programa de lecturas que Adri Shafak nos está dando día con día, porque necesitamos tener una base de toda la palabra. Entonces, en un estudio serio también de la palabra, otra cosa, la palabra va a ser nuestra regla, pero siempre, y esto ha sido de toda la vida, necesitamos, o el estudiante serio necesita reforzar el estudio de la palabra con algunos otros documentos, tal vez de carácter histórico, tal vez incluso de otras religiones, que van a respaldarnos, van a dar una luz diferente hacia la palabra de Dios, nos van a ayudar, pero no van a ser la base de nuestro estudio, tampoco va a ser la base de nuestra fe, mucho menos la base de nuestra fe, pero sí nos van a ayudar a complementar algunas ideas. Así que en algún momento de todo el proceso les estaré yo mencionando, miren, esto lo tomé de acá, esto lo tomé de acá, para que ustedes también vayan teniendo certeza y certidumbre en todo lo que vamos a decir. Ahora, esta información está disponible para todo el mundo. Y nosotros, cuando hablamos de la pandemia, vemos cualquier cantidad de información. Y cuando vemos cosas de fe, también vemos cualquier cantidad de información, ¿ok? Ya hay información de todo tipo, de un extremo a otro extremo, de todo tipo. Hay información en cuanto a cuestiones de la Biblia. Durante algunos meses yo he estado ya estudiando, he estado analizando y estoy filtrando toda esa información. ¿Por qué? Les explico. Un teólogo o un académico o un profesor, lo que principalmente le importa o le interesa es transmitir información, ¿ok? Dar la enseñanza y transmitir toda la información. Esto a mí me caía muy mal cuando yo estudié la licenciatura en teología, porque yo quería que me dijeran, es esto es lo que dice la Biblia. No, me decían, aquí hay una postura, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces yo me volvía loco, decía, ¿cuál de todas es la buena? ¿Cuál de todas es la correcta? ¿Cuál es la que debo de seguir yo? Después entendí esto que les estoy diciendo. Eso es lo que hace un profesor. Ahora, yo voy a enseñarles, pero soy pastor. ¿Qué quiero decirles con esto? Que toda esa información, yo no busco darles la información de manera indiscriminada. Yo quiero alimentarles y edificar su espíritu, su alma, su cuerpo, su mente. Y a cada uno de ustedes quiero edificarlos como la iglesia de Cristo. Entonces no voy a dar información
nada más por dar información. Ya trae un trabajo previo que busca este objetivo de edificarles a ustedes. ¿Por qué? Porque los pastores estamos comprometidos, entre las muchas cosas, con una de las misiones que Dios nos dio a través de Jesucristo, que es equipar y capacitar a la iglesia, a cada persona, para la obra del reino. Y si tú nunca has tenido muy claro qué es eso de la obra del reino, créeme que ahora en estos tiempos vas a entender mucho más qué es esto de la obra del reino. Por eso es que yo como pastor, apoyándome en personas como Bruno, como Erika, como el Ministerio de Niños, estamos buscando capacitarles a través de los cursos. Y por eso es tan importante que ustedes estén estudiando la palabra de Dios a través de los cursos. Si tú no eres de nuestra iglesia Río de Agua Viva, bueno, donde hayas estado, es muy importante que tú seas capacitado en conocimiento y equipado a través de todas las herramientas que Dios nos da. ¿Para qué? Para que estés fortalecido y para que estés preparado para los tiempos que estamos viviendo. Todo eso que hemos estado estudiando y todo lo que vamos a estudiar acá no es para estar dentro de cuatro paredes, sino es para enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a entender con una claridad tremenda de qué se trata cuando digo los tiempos que estamos viviendo. Entonces, mucho de lo que vamos a conocer, de lo que vamos a recibir, sí va a romper muchísimos esquemas que tenemos en la cabeza, porque el Señor nos libera, ¿ok? Así como lo hizo con el pueblo hebreo en Egipto. Y va a responder a muchas preguntas que tú te has hecho y cosas que no has comprendido de la vida. Y vas a decir, ay, entonces por eso esto, entonces por eso esto otro. Y vas a entender un montón de cosas que te van a ayudar a saber los tiempos que estamos viviendo y cuál es tu función en medio de todo esto. Así que prepárate, porque tú vas a ver el mundo muy diferente, vas a ver la vida muy diferente, te vas a ver a ti muy diferente, vas a ver a Dios muy diferente y también vas a ver todo, lo vas a poder leer desde una perspectiva totalmente distinta. Ahora quiero aclararte, mira, yo de mi parte estoy haciendo todo lo posible y lo voy a seguir haciendo para llevarte paso a pasito. Yo espero no correr para que nadie se me quede por ahí atrás, ¿verdad? Quiero llevarte paso a paso de la mejor manera en este viaje que estamos emprendiendo el día de hoy. Así que voy a estar disponible y dispuesto para cualquier pregunta. Pero aquí hay algo muy importante. Esto va a requerir el trabajo serio del discipulado. Así que yo le quiero pedir a todos los que tienen discípulos, por favor, mis discípulos de entrada y a todos los que tienen discípulos, ustedes por favor tienen que ser los primeros en estar anotando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque a partir de ya yo les voy a pedir por favor que todos los que son de Río, y aún si no vienes a Río y tú dices yo necesito ser parte de eso, eres bienvenido a integrarte a algún discipulado, alguno de los grupos en discipulado. Y ahorita cómo lo estamos haciendo, por medio de la tecnología. Porque cada semana cualquier pregunta que tú tengas, la primera línea que te va a responder va a ser tu discipulado. ¿Ok? Y entonces los discipuladores yo les voy a pedir que organicen a sus grupos para que puedan revisar lo que yo voy a estar predicando. De tal manera que vaya quedando semana a semana claro, contundente. Y es que yo no tengo discipulador, intégrate a un discipulado. Ve con alguien que tiene discípulos, alguien que ya está discipulando y dile, oye, yo quiero meterme en tu grupo. Porque la primera línea de preguntas va a ser precisamente con todos los discipuladores. Con los míos, con mis discípulos y luego sus discípulos que tienen discípulos a su vez. Y ya si hay algo que no quede claro, ya sé que yo cada domingo acá o de manera directa voy a ir respondiendo a esto. Entonces les ruego, por favor, a todos ustedes que estén integrados en un grupo de discipulado. Ya casi termino la introducción. La palabra de Dios tiene todas las respuestas. Yo no. ¿Ok? La palabra de Dios es perfecta. Yo no. Entonces, mira, esto me ayudó mucho esta semana.
¿Por qué? Porque a todos nos cuestan trabajo las críticas, ¿no? Pero yo prefiero las críticas, porque yo no soy perfecto. Entonces, quiero que sepas algo, yo le estoy echando todas las ganas, estoy, como dicen esos basquetbolistas, ¿no? Yo estoy dando el 110%, ¿no? Todas las semanas, en el estudio, en buscar, en conocer, en orar, en preguntarle a Dios. Pero seguramente me voy a parar acá y va a haber algo que no quedó claro, que no dije bien. Estoy totalmente abierto y agradezco cualquier señalamiento que me hagan, porque eso nos va a ayudar. Lo más importante acá es que quede bien clara la palabra de Dios. Entonces, no creas que yo lo sé todo, pero sí cree que la palabra de Dios lo sabe todo, y la palabra de Dios va a tener la respuesta y juntos la vamos a descubrir. Eso, acá están despiertos, listo. Entonces, vas a conocer tu fe en Cristo a una profundidad maravillosa, y yo estoy seguro que los que tienen oídos para oír va a producir en ustedes una alabanza genuina a Dios, porque tendremos una mejor y más clara idea de la grandeza del Dios que nos ha elegido. Y por último, para poder entender bien la enseñanza de todo este mensaje, no nada más el de hoy, sino de todos los que vamos a tener. ¿Cuándo vamos a terminar? No tengo idea, porque hay un universo acá de información. Les voy a pedir, por favor, por eso les pido que tengan ahí sus Biblias, sus cuadernos, sobre todo a los discipuladores, por favor, para que no se les vaya absolutamente nada, ningún texto, absolutamente nada. ¿Estamos listos? Sí. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos acá? ¿Están listos allá? Muy bien, vamos ahora. Padre, pues muchas gracias por este nuevo tiempo que nos permites iniciar, y nos ponemos en tus manos todos, desde yo como pastor, discipuladores, servidores, líderes, la iglesia, los que estamos creciendo en los cursos, los que nos están escuchando en México, en cualquier parte del mundo. Padre, lo más importante, lo único tal vez que importa realmente es que tu palabra llegue a todos nuestros corazones, nos dé vida, nos dé esa sanidad, esa salud que necesitamos, la vida eterna, la vida abundante desde ya. Y Señor, nos disponemos para que sea tu palabra la que quede grabada, impresa y tatuada, Señor, en nuestro corazón, y que vaya, incluso sea parte de nuestra sangre y de todo nuestro ser. Gracias por este grandioso tiempo que estamos viviendo, porque aunque hay tragedia, aunque se habla de un montón de cosas, en tu palabra encontramos la roca firme, Señor, la cual no nos permitirá caer ni caer en ruina. Por eso dice la palabra, tu palabra, que todo aquel que te escucha y hace conforme está en la Escritura, podrán venir vientos, podrán golpear ríos, podrá caer lluvia, pero su casa, nuestra casa, no va a caer, porque estaba fundamentada sobre la roca. Así que queremos hacerlo en ti, en tu palabra, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Gracias. Amén. Amén. Muy bien, ahora voy a la introducción del mensaje. ¿Ok? El objetivo de esta pequeña introducción, bueno, vamos a ver qué tan pequeña es poder tener una mejor idea. Este mensaje se llama Las dos creaciones. ¿De qué estoy hablando? Bueno, vamos a tener una mejor idea de la creación del ser humano, y vamos a entender, yo estoy seguro que vamos a entender un poquito más lo grandioso que fue que tú y yo hayamos sido creados. Entonces yo les mandé por ahí en el chat una imagen que también vamos a tener acá, pero si alguien no la logra ver o quiere verla más cerquita, la va a poder ver ahí en sus celulares, ya se las mandamos. Bueno, vamos a... ¿Es una nueva serie o vamos en línea con una nueva serie completa? Vamos a iniciar con esto. Miren, creo que por lo general, tanto cristianos y no cristianos, creemos que todo comenzó con nosotros, con el ser humano. Y entonces hay muchas confusiones en cuanto al conteo de la historia y de la ciencia y de la fe. Pero realmente existe una realidad, o ha existido una realidad mucho antes de nosotros, una realidad que no conocemos, que nos antecede y
que nos hace ver algo. Quiero que veas esto, por favor, ponme atención acá. Nosotros vivimos dentro de un tiempo, y ese tiempo realmente podríamos verlo como un paréntesis. ¿De qué? De una eternidad antes de ese tiempo y una eternidad posterior a ese tiempo. Realmente toda la historia de la tierra, no solo de la humanidad, está englobada o está incluida en este tiempo. Pero hay una eternidad pasada que no conocemos y hay una eternidad futura que no conocemos y hacia la cual vamos. ¿Ok? Dentro de este paréntesis de tiempo hay cosas que también anteceden a nosotros, porque las cosas no iniciaron con nosotros los seres humanos. Entonces vamos a tomar un versículo que ya se los he mencionado y lo voy a ir ahora desdoblando un poquito para que vayamos entendiendo poco a poco. Acuérdense que les decía, les voy a tratar de llevar de la manita. Éxodo capítulo 20, versículo 1. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Entonces yo les he dicho que la palabra de Dios y Dios mismo reconoce la existencia de otros dioses fuera de Él. Y esto nos ha hecho ahí un poquito de conflicto en la mente, porque todo el tiempo hemos sabido que no hay otro Dios, sino solamente Dios. Pero ahora mira, vamos a ver esto. Dice Éxodo 21. Recuerda que es cuando les da los 10 mandamientos a Moisés. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, primer mandamiento, primero dice quien habla, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está la libertad, ¿verdad? Luego, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Les he dicho, desde el primer mandamiento, Dios reconoce la existencia de otros dioses. Oye, pero ¿qué no es el hombre el que hace una imagen? Bueno, ahí viene el segundo mandamiento. No harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Ok? Entonces, hay una parte donde el ser humano ha hecho dioses, ídolos, ha hecho imágenes de madera, de metal, de oro, como lo veíamos con el becerro de oro. Pero también está la otra parte donde hay seres a los que la Biblia les llama dioses, de los cuales la gente puede verlos precisamente como Dios en lugar de Dios. Ahora fíjate, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, y ve lo que dice Dios, de lo que esté arriba en el cielo. Eso quiere decir que dentro de la creación de Dios, Él creó seres que están en el cielo. ¿Ya lo habías visto? ¿Las aves? Ajá. Él creó seres que están en la tierra y también creó seres que están en las aguas debajo de la tierra. Entonces, hay mundos que con todos los siglos que han pasado de la humanidad y que han ido a explorar, ahí tienes a Indiana Jones, ¿no? Por ejemplo, no alcanzan todavía a conocer qué es lo que hay en esos mundos. Se dice que ha sido más explorado en el espacio exterior, si es que existe, ¿no? Si es que han podido, mejor, ya luego hablaré de eso, que el mar. Que el mar es una cosa que no sé cuánto porcentaje, y hay seres que Dios creó que están allá en el cielo, en la tierra, incluso debajo de la tierra, de los cuales si la gente los encontraba, podrían creer que era Dios. E iban a hacer imágenes de esos seres. ¿Ok? Ahora, esto está reforzado. Vamos a Apocalipsis, último libro, que se lo pueden encontrar fácilmente. Porque ahora podemos entonces empezar a entender que hay seres que ocupan esas dimensiones, esos territorios en la tierra, ¿no? Pero en el cielo, ¿cómo les diríamos? Esos aires. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Fíjate cómo Apocalipsis complementa la información que Dios da en los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento.
Juan escribiendo, les leo de la palabra de Dios para todos, dice: escuché entonces a todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella, ahí está, Éxodo, ¿está bien? En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, pero ahora Juan dice, y en el mar. Ahora, esos seres que están en el mar, ay, pastor, ¿no está hablando de Nemo? Bueno, esos seres en el mar decían, o sea, tienen la capacidad de hablar, y Juan lo que escuchaba era que alababan a Dios diciendo: toda alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el pueblo. Fíjate qué interesante, hay personas que dicen: yo me quiero saltar el tiempo de alabanza. Bueno, ni siquiera los seres que están abajo del mar se saltan el tiempo de la alabanza. Ahí están, ¿verdad? Entonces Apocalipsis respalda y complementa lo que Dios le dio a Moisés y al pueblo hebreo. Entonces podemos dejar asentado que hay seres creados que habitan distintas esferas. Te voy a dar 3 palabras: imperios o dimensiones. Si tú tienes otra en ese sentido, puedes usarla. Que al tener contacto con los seres humanos, el ser humano correría el riesgo de adorar a esos seres. ¿De dónde vienen esos seres? No pueden ser animales, porque hablan, ¿sí? Porque alaban. Bueno, esos seres anteceden a la creación del ser humano. Entonces vamos a ver el Génesis. ¿Tú sabes por qué se llama Génesis? Sí, porque Génesis quiere decir principio. Sí, pero mira lo que dice la palabra Génesis. Ahí está el gen de todo, el inicio de todo. Y todo eso es muy importante para lo que vamos a ir viendo. Miren cómo les estoy dando textos bien fáciles de encontrar en la Biblia del libro, ¿va? Apocalipsis, Génesis. Entonces nada más el riesgo es que se vayan al índice, ¿no? Pero ahí está cerquita, Génesis 1. Génesis 1:1. Fíjense muy bien, por favor. Dice: en el principio, ¿qué palabra usa ahí? Creó. A ver, todos, ¿dice? Creó. Entonces, en el principio, ¿me ayudas ahora sí con la imagen, por favor? Para que todos puedan ver acá. Vean dónde está el principio. ¿Ok? Porque nosotros podríamos pensar que todo inició acá. No. ¿Ok? Antes del principio ya había una eternidad. La eternidad pasada. Y fuera del principio, antes de la eternidad, antes del principio, en la eternidad pasada, ya había algo. ¿Sí? Primero estaba Dios en la eternidad, y después, fuera del tiempo, que sería el principio del tiempo, sería en el principio, había algo ya creado. Esto que les estoy poniendo acá está en la Biblia, lo vamos a ir viendo a más profundidad poco a poco. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Pero antes ya había algo. Voy a ir a la palabra crear. Anótenla, por favor. La palabra crear, utilizada aquí en Génesis 1, es la palabra bara. Y mientras la escriben, les digo: a partir de estos mensajes, sobre todo los iniciales, voy, más que a responder preguntas, estos mensajes nos van a generar más preguntas. ¿Ok? Pero todas esas preguntas van a ir teniendo respuesta. Vamos, parte de salir de la esclavitud es hacernos preguntas, es picarnos para que preguntemos, para que no demos todo por sentado. Entonces está perfectamente bien que tú ahí en tu lugar digas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? Todo está perfecto. Entonces, esa palabra es bara, con B de bueno, y se refiere concretamente a la creación desde la nada. En el principio, antes del principio, que había nada. Se le llama un término acá muy elegante: ex nihilo, con H, ex, como de tu ex, nihilo, N-I-H-I, nihilo. Esta palabra traduce o nos habla de la capacidad única de Dios de hacer algo donde no hay nada. ¿Qué hizo Dios? De la nada, el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra. Y en el 2
versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hay muchísimas cosas, pero una de las cosas que debemos entender es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, en estos dos versículos puede haber cualquier cantidad de tiempo. ¿Cuál es cualquier cantidad de tiempo? Bueno, los que se han metido a investigar hablan de 51 millones de siglos que podía haber entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Dónde dice eso? Bueno, voy a ir poco a poco, por eso les digo, no me puedo detener tanto, si no salimos de las primeras dos palabras de Génesis 1.1. Entonces, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, cualquier cantidad de tiempo, ¿ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entre esos dos versículos, ahí había cualquier cantidad de tiempo, donde ¿qué había? Había abismo, todo estaba desordenado, había tinieblas. Entonces, vemos que las cosas no empezaron con el ser humano, ¿ok? No creamos que todo empezó con nosotros. El ser humano tiene aproximadamente, dicen los que saben, 7,000 millones de años. Contra 51 millones de siglos es una barbaridad, ¿no? Pero antes de nosotros hubo todo eso que les estoy diciendo. Y en ese tiempo, fuera del tiempo, en la eternidad pasada, hubo creación de seres y poderes que después, ya luego en el principio, también hubo creación de seres y poderes que habitaban esa creación vacía, desordenada, en tinieblas. ¿Ok? Luego vemos de Génesis 1.2 a Génesis 1.26, que es cuando se habla de la creación del ser humano. Ahí ya vemos una creación bonita, ¿no? Ordenada, la expansión de las aguas arriba, la expansión de las aguas abajo, los arbolitos, los pajaritos, los coyotitos, los dinosauritos, toda la creación, ¿verdad? Entre Génesis 1.2 y 1.26 hay otros miles de millones de años, que es de donde los científicos dicen que la Tierra tiene tanto tiempo de antigüedad, varios millones o varios miles de millones de años, y que se calcula a través de la prueba del carbono 14. Todo eso fue, lo primero fue creación de la nada, y ya luego fue formación. Fíjate bien, en el 1.26 es cuando Dios hace al hombre. Vamos a ver. 1.26 dice, luego dijo Dios, ahora hagamos. No dice crear, pero pon atención en esto. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda tierra. Fíjate cómo no dice sobre los seres del mar. Porque nosotros tenemos poder sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre las bestias de la tierra, pero no sobre esos seres, esos otros seres. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Ahora, la palabra hagamos es la palabra asá, A-S-A-H, asá. Y esta palabra realmente es un sinónimo de bara. Pero es sinónimo cuando en el mismo párrafo está la palabra bara. O sea, la palabra asá es una palabra diferente a la de bara, pero cuando está bara pegadita a asá, también significa crear de la nada. O sea, cuando Dios creó, en el principio creó los cielos y la tierra, lo hizo de una manera, pero desde la nada. Y cuando Dios creó al ser humano, aunque ya estaba todo hecho, también lo creó de la nada. Pero ¿cómo si en Génesis 2 dice que lo formó del polvo de la tierra? Aguántame. ¿Ya se estaban preguntando eso, verdad? Sí. ¿Sí? Eso. Vean, ¿por qué? Entonces, quédate con eso, por favor. Dios crea, en el principio crea los cielos y la tierra de la nada. Para. Cuando hace al hombre dice asá. Y dijo Dios, asá al ser humano.
de la nada. Ahora, la palabra ser humano es la palabra Adam. ¿Ok? Adam, que significa humanidad. Y dice en el 27, fíjate en el 27, así que Dios creó, fíjate cómo, ya ahora vamos a otra vez Bará. En el 26 dice Asaf, pero en el 27 dice Bará. Así que Dios Bará al ser humano a su imagen y semejanza. Y creó Bará al varón y a la mujer. Entonces tú siempre has creído que crea a un hombrecito y a una mujercita. Ok, dime cuál es la semejanza de Dios. Si Dios nos va a crear al ser humano, ¿qué haría Él para que fuéramos primeramente semejantes a Él? ¿Qué haría primero? ¿Qué es Dios? ¿Qué nos enseña la palabra que es Dios? Dios es espíritu. Lo que tú tienes aquí en Génesis 1, 26 y 27 es que Dios creó al ser humano en un espíritu viviente. ¿Ok? Esa es una parte. Hay otras cosas que también tenemos que explicar de ahí más adelante. Pero quiero que me entiendas esto. Lo creó a su semejanza, hizo primero, está hablando de la base del ser humano, porque tú eres espíritu. Tú vas a perder tu cuerpo un día, vas a perder tu alma un día, pero tu espíritu no lo vas a perder. Eso es lo que eres tú, realmente tu espíritu. Entonces Dios creó de la nada, a su semejanza, a un espíritu, y esta palabra, cuando dice varón y hembra los creó, tiene las dos acepciones. ¿Cuáles dos acepciones? Que creó al espíritu humano, y dentro de ese espíritu humano estaba el hombre y la mujer, en uno solo. Y tiene también la acepción de que en ese ser humano había una humanidad compuesta de hombres y mujeres. Pero sí tiene una parte donde la mujer está dentro del ser humano, o el hombre, dentro de la mujer, o la mujer dentro del hombre. O sea, cuando Él crea de la nada, crea un espíritu humano y dentro está el varón y la mujer. Este primer ser humano es hecho a la imagen de Dios, básicamente o primeramente, no únicamente, espíritu. ¿Sí? Entonces, en él se le llama Adán o Adam tanto al hombre como a la mujer. O sea, lo primero que debemos entender es que el hombre no es Adán, nada más, sino que la mujer también es Adán, porque es humanidad, y porque hombre y mujer tienen el mismo espíritu humano creado por Dios desde la nada, diferente al de los cielos y la tierra, pero proveniente del mismo lugar, de la nada. Estoy tratando de llevarlos muy de la manita, muy despacito. Entonces, vamos a ver ahora Génesis 2:7. Y vamos a ver qué verbo utiliza. Acuérdate, el primero fue Bará, para los cielos y la tierra. El segundo fue Asá, que quiere decir también desde la nada, pero para el hombre, más bien para el ser humano, en espíritu. Y ahora viene Génesis 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios, y va a utilizar otra palabra, formó al hombre, y también ahí utiliza otra palabra, del polvo de la tierra. Pero entonces ya no lo creó, ahora lo formó. La palabra formó es la palabra yatzar, con Y, yat, como si dijera yate, yat, y luego Z-A-R, zar, como el zar del yate, o el yate del zar, yatzar. Esa es la palabra que se utiliza en formar. Y es preciosa esta palabra, porque esta palabra significa amoldar a una forma deseada. Resulta que este es un término técnico de la alfarería y al mismo tiempo incluye la formulación de planes. Eso significa la palabra yatzar. De tal manera que está el espíritu humano y dice Dios, ahora le voy a dar un buen cuerpo con el que pueda interactuar con toda esta maravillosa creación que le hice. Y Él lo hace con sus manitas, el cuerpo.
Su creación lo hace con la palabra, pero ahora nuestro cuerpo lo hace con sus manitas, amoldando a una forma ya deseada de acuerdo a un plan que Dios ya tenía para ese ser humano. Y parte de ese plan era disfrutar de toda su creación. Que tú pudieras echarte unas ricas fresas con crema, que pudieras comerte unas salchipapas, ¿no? O sea, tú dices, ay, mira ese árbol de carnitas, hijo, y recortaras unos taquitos de carnitas así súper ricos, para que entonces nuestro cuerpo está amoldado a un deseo de Dios, de acuerdo a un plan que Él tiene para toda esta creación. Entonces, Él hace un cuerpo para el varón, porque la palabra hombre acá ya no es Adán, es Ish. ¿Ok? Hizo un cuerpo para el varón, lo hace con sus propias manos, pero eso solamente lo hace con el varón. Ahí está, ya ves cómo Dios sí es bien mala onda. Espérate. Mujeres acá hermosas, porque ustedes son otra cosa. Son otra cosa. Mira Génesis 2:22. Dice en el 2:22. Acuérdate que cuando Dios crea al espíritu humano, están los dos ahí, ¿verdad? Y entonces en el 2:22 dice, y de la costilla, acuérdate que lo anestesió ahí el Señor a Adán, y de la costilla de Adán, Jehová Dios tomó del hombre, dice, hizo una mujer. Entonces primero fue crear, primero fue Bará, luego fue Asá, luego fue Yatzá, pero aquí utiliza, en el español dice, hizo a una mujer y la traje al hombre. Bueno, es otro verbo. Ven nomás o sea, cuando Dios hizo a todos esos seres impotentados del cielo y de las mares y cuando Dios hizo la creación, para, ¡pum! Claro, o sea, espectacular, ¿no? O sea, no le estoy restando. Pero quiero que veas que cuando hace al ser humano, con qué detalle cuidó para que nosotros existiéramos. Cada persona, o sea, cada paso y cada uno de los dos, porque ahora con la mujer utiliza la palabra baná. Baná. B de bueno, A-N-A-H. Baná. B de bueno, A-N-A-H. Y esto es maravilloso, porque baná significa formar algo nuevo de algo ya existente. Y así como Dios creó al varón y a la mujer dentro del mismo espíritu, y luego se encarga Él de artesanalmente formar al varón, ahora, además de eso, no en vez de eso, de manera todavía más artesanal y precisa, como en una cirugía, de lo ya existente del varón dice, ahora vamos a hacerlo nuevo. La mujer. Por eso la mujer siempre huele a nuevo, Es otra cosa. La mujer está en un nivel totalmente distinto al del hombre, pero con la misma base espiritual de valor e importancia. Entonces, espero que esta breve ponencia les dé una mejor idea a ustedes de por qué el ser humano se ha dicho que es la corona de la creación. Vean el cuidado que Dios tuvo en la creación del ser humano. No solo de la creación que vemos, sino de la creación que no vemos. No solo de lo que hay en la tierra, sino de lo que hay en el cielo, de lo que hay debajo de la tierra y de lo que hay en los mares también. Ahora, un último punto. Vean el versículo 8. Dice Génesis 2.8, por favor. Génesis 2.8, ahí estamos pegaditos. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Ya no solo lo hizo maravilloso. Oigan, ya había hecho la creación. Ya estaban los mares, ya estaban los cielos bonitos, ya estaban las vesticitas,
pececitos, ya está todo bonito. Era hermoso, ya estaban las cataratas de Ñáñaras, del Niágara. Ya estaba esas cosas, el sol, la luna, las estrellas, ya estaba todo. Pero entonces dice, Dios plantó un huerto, o sea, un lugar especial al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, le dio la capacidad de interactuar. Por eso necesitamos tanto el contacto físico, estar juntos. No es lo mismo echarte unos tacos ahí tú solo que echarte los tacos con un buen amigo, con tu esposo, con tu novia, ¿verdad? Es mucho mejor. Entonces, Dios hizo una creación maravillosa, pero luego hizo una mega creación, y luego hizo lo mejor de esa mega creación para el ser humano. Eso no se dice ni de los ángeles, ni de nadie, ¿verdad? Lo hizo de manera especial, artesanal, y luego hizo el mejor lugar dentro de toda esa creación, donde todo era perfecto y todo era abundante. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría vivir ahí? ¿Qué pasó entonces después de que Dios hizo todo eso maravilloso? Vamos a ver. Romanos 5:12, por favor. Dios de mi vida. ¿Me podrías poner rápidamente la imagen, por favor? Nada más para que la puedan revisar. Acá yo espero que la pudieran haber tenido ahí en sus manos, en lo que buscan Romanos 5:12, la imagen. Viene Génesis 1, hay el caos aquí, todo estaba desordenado, y aquí también pasó cualquier cantidad de tiempo. Después cuando viene la creación del varón y la mujer, y después la creación del varón y de la mujer. O sea, la creación espiritual o de la humanidad, y después la formación, el cuerpo que Dios le da a ese ser humano. Romanos 5:12, ¿ya lo tienen ahí? ¿Qué pasó con ese ser humano? Dice, el pecado llegó al mundo. Era un estado perfecto. No había enfermedad, no había pobreza. El ser humano era perfecto, tenía todo en abundancia. ¿Qué hizo? Pecó. Y entonces vamos a empezar aquí. Todo esto tiene que ver muchísimo con todo lo que vamos a ver. Espero que no se me desesperen, porque necesitamos establecer una base bien sólida de todo eso. Dice acá, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Llegó al mundo. Para que vean y para que se quiten esa idea de la mente de que una persona busca a Dios cuando esté bien. No es cierto. Estando todo bien, pecó. Ahora vamos a empezar a desmembrar esto, a desmenuzar. No Adán, vamos a desmenuzar el texto bíblico. Dice, con el pecado llegó también la muerte. Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Dice, todos tendrán que morir porque todos han pecado. Entonces uno diría, pero ¿yo por qué tengo que morir por causa del pecado de Adán? Ahorita lo vamos a explicar. Pero aquí dice, porque todos han pecado. 13. El pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Ojo con esto, aquí hay muchas cosas que tenemos que entender. 14. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán, también ellos tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. ¿No? ¿Cómo es posible que se está refiriendo a Jesús? ¿Cómo es posible que un hombre pecador represente al que iba a venir en el futuro? Bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces ya sabemos que ese Adán es un hombre, o es el hombre y la mujer, maravillosos y perfectos, pero nada de eso les bastó. No les bastó que Dios les diera todo eso, pecado. ¡Pum! La serpiente, ¿verdad? Vino y les habló y pecaron. Ahora, por su pecado entró la muerte. El día que comas de ese fruto morirás.
quiero llamar la atención acá, voy a ir dejando varios puntos, que el texto bíblico de Génesis no dice, esto es en Génesis 2, no dice el día que me desobedezcas morirás. Tampoco dice el día que cometas pecado morirás. Dice el día que comas de ese fruto morirás. Nosotros, por ejemplo, la misma Biblia le llama a eso, le llama un pecado, pero ahorita les voy a decir por qué les estoy mencionando esto. Entonces, tuvieron que morir, ¿verdad? Como dice aquí el texto de Romanos, que tuvieron que morir, se refiere a la muerte física. ¿Adán y Eva murieron el día que comieron de ese fruto? Sí, se los voy a demostrar en otro momento. Pero les digo que sí, para que ustedes, no, sí, vivieron, no, quién sabe cuántos. Eso es lo que necesito que estén ahí en esa actitud. Bueno, resulta, dice aquí en Romanos, en el versículo 13, dice, el pecado llegó al mundo antes que la ley. Claro. Pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una sola ley. Ahora, ojo por favor. El que no haya habido ley cuando el ser humano cometió el pecado no significa que no sea pecado. Significa simplemente que el ser humano no lo ubicaba como pecado. Entonces no iba a saber que era pecado hasta que la ley le dijera, eso se llama pecado. Es como cuando tú tienes a tu hijito pequeñito y no le has dicho que no meta las manos en la corriente, pero él, si tú lo ves, sabe que hay algo que algo le dice que no lo debería de hacer. Entonces, hay una idea de que sabemos lo malo, pero hasta que no nos dicen no puedes hacer eso porque te vas a electrocutar, entonces ya sabemos que eso es algo malo. Entonces, el hecho de que no hubiera ley cuando el ser humano cometió el primer pecado no significa que no fuera pecado, ¿ok? Pero ahí cuando Dios dice no comas de ese árbol, no va y le dice por qué pecaste, dice por qué, le hace la pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Todo esto tiene mucho significado. Ahora, es interesante esto que les estoy mencionando, porque en ese momento todavía no había pecado. Todavía no había ley, pero ya había pecado, aunque no se le llamara como tal. Ahora, el pecado de Adán es el pecado del hombre y de la mujer. ¿Ok? Aquí es importante lo que les estaba mencionando. Tiene sus particularidades, pero lo vamos a ver. Es de ambos, es de los dos. Entonces, dice acá que hubo quienes cometieron otros pecados que no cometieron el pecado de Adán. Entonces, ojo acá con esto, por favor. ¿Por qué nosotros en Adán somos todos pecadores? ¿Por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir todos por el pecado de Adán? No todos cometimos el pecado de Adán, pero todos morimos. ¿Por qué? Porque cuando Adán peca, se tergiversa esa creación hermosa que acabamos de hablar. Ahorita vamos a ver hasta qué nivel, o vamos a darnos una pequeña idea. Pero entonces nosotros, cuando nacemos, después de Adán, todos los que nacemos, no nacemos habiendo cometido un pecado, pero nacemos con una tendencia genética a pecar. Cada quien algún pecado. Y entonces es cuestión de tiempo para que cometamos nuestro primer pecado. Por eso es que todos, tarde o temprano, tendríamos que morir. ¿Ok? Y un bebé que no salió del vientre, directo a la presencia de Dios. Ahora, ojo con esto. Te va a pedir que escribas desobediencia, transgresión, por un lado, así que lo escribas de un lado en tu cuaderno, y por el otro lado escribas pecado específico. Pecado específico. Ahora, aquí esto es muy importante. Igual va a abrir esto a una cantidad de preguntas que vamos a ir dando respuesta poco a poco, pero tengo que ir estableciendo algunos puntos importantes. Si yo te dijera qué es el pecado, ¿qué me responderías tú? ¿Cómo? Algo que nos aleja de Dios. Algo que nos aleja de Dios. ¿Qué dirías tú de esto? Es un mal
Entonces, en términos generales, cuando decimos qué es pecado, vamos a llegar a desobediencia, ¿no? O rompimiento de una ley de Dios, o, como lo vamos a ver con Pablo, transgresión. Les pregunto, ¿realmente el pecado es desobediencia? Y por eso les pedí que lo escribieran en dos partes separados. Desobediencia o, ¿qué les puse? Transgresión y pecado específico. Ojo con esto. Por supuesto, el pecado o la desobediencia está incluida dentro del pecado. Pero ¿qué es el pecado realmente? El pecado es aquello que hace la persona que no debiera de hacer. O sea, el día, por eso no dice el día que me desobedezcas morirás, sino el día que comas de ese fruto morirás. Entonces, en el caso del primer ser humano, el pecado fue haber comido de ese fruto, no una desobediencia en términos generales. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, la desobediencia en sí misma no es el pecado completo. Es el medio por el cual tú vas a cometer el pecado. Pero me está explicando. Porque yo te puedo decir a ti, no comas los tacos de chicharrón de Charlie. Y a ti te puedo decir, no comas las fresas con crema de Martita. Entonces, a los dos va a incluir una desobediencia, si es que no me obedecen. Pero en unos el pecado fue el chicharrón de Charlie. Bueno, los tacos de chicharrón de Charlie, para que no se vea feo. Y en otra fue las fresas con crema de Martita. Entonces, por eso Romanos dice, Pablo dice, aunque no cometimos el mismo pecado de Adán, de todas maneras cometimos otro pecado vía desobediencia. Entonces, hay algo que es desobediencia y algo que es el pecado específico. ¿Entendemos? Sí. Por esto va a ser muy importante cuando veamos el pecado de Adán y el de Eva. Entonces, nosotros no nacemos en pecado, pero sí nacemos con una tendencia a pecar por la alteración genética que tuvo la desobediencia, el pecado, la transgresión de Adán, de Eva, de haber comido de ese fruto. Una vez que tú ya naces, es cuestión de tiempo para que comiences a pecar. Y de ahí para ahora, miles, ¿no? Millones de pecados que hemos cometido, merecemos morir. Entonces, dice acá que ese primer Adán tipifica o nos habla del Adán, del hombre que iba a venir en el futuro. O sea, tipifica a otro Adán que es Cristo. ¿Por qué? Porque así como Adán significa humanidad, el segundo Adán era Jesús, el ser humano, representado en un ser humano, en un hombre, representando a toda la humanidad. Por eso es que Jesús se llamaba a sí mismo, yo soy el Hijo del Hombre. Porque él quería decir, yo soy representante de toda la humanidad. ¿Ok? Ahora les voy a hacer otra pregunta. Atentos, por favor, ahí en casa, respóndanse unos a otros, ya que yo no les puedo escuchar en esta distancia. A ver, vamos a ver acá, ¿qué me dicen? Cuando ustedes piensan en pecado, cuando ustedes piensan en el pecado que pasa de generación en generación, el pecado que pasa de generación en generación, ¿en qué piensan? ¿Cómo se pasa ese pecado de generación en generación? ¿Qué dirían ustedes? Porque hay pecados que se van pasando de generación en generación. Hay personas que generación tras generación son adictas. Hay personas que generación a generación son idólatras. Hay personas que generación a generación son adúlteras y se divorcian y se casan 3, 4, 5 veces más. Y no decimos todos, mira como el papá, mira como el abuelo, ¿no? ¿En qué piensan ustedes? ¿Cómo pasa ese pecado? ¿Hábitos? ¿Porque lo ven? ¿Porque lo aprenden? ¿No? Ok, entonces, definitivamente el ver los hábitos que se van estableciendo tienen mucho que ver, pero hay algo más. Les voy a pedir que por favor vean la palabra Adán.
Y ahora miren lo que he estado hablando, las siglas del ADN. De hecho, ADN. ¿Por qué habla de humanidad? Ahora, alguien puede decir, bueno, pero en otros idiomas no va a ser igual. Ok, aprovechemos nuestro español, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver, aunque no sean las mismas siglas, ¿verdad? El ADN, como quisiera acá que estuvieran nuestros científicos, es algo, pero una cosa brutalmente extraordinaria. O sea, es impresionante. Ahí les va. Digo, obviamente no soy ni biólogo, ni científico, ni nada. Les voy a dar tantito porque después les voy a dar más y ojalá me puedan apoyar nuestros científicos que son parte de la iglesia. Sé que el ADN es una molécula o una macromolécula donde se encuentra realmente tu herencia. O sea, si tú estás esperando a que se mueran tus papás para ver que te van a dejar de herencia, olvídalo. La verdadera herencia ya te la dieron. Y toda la herencia está en el ADN. En esa cosita, no sé si la han visto así como que dicen una escalera, ¿no? Una escalerita, una hélice que va rodando. Bueno, y sigue siendo objeto de estudio el ADN porque no le hallan. Es una cosa impresionante. Mira, rápidamente, Salmo 104, versículo 24. Si quieres, búscalo. Aquí te lo doy. Fíjate lo que dice. Señor, para que entendamos un poco más y que veamos que esto de la Biblia no es una cuestión de religión. Mira lo que dice. Señor, qué numerosas son tus obras. Todas ellas son muestra o dan muestra de tu sabiduría. Entonces, cuando tú ves el ADN, hasta los científicos agnósticos y ateos dicen, alguien tuvo que haber hecho esto. ¿Por qué? Porque, fíjate, si tú ves una molécula de agua congelada, o sea, de hielo, tú vas a ver, o de nieve, tú vas a ver una estructura así, cosa que dices, ¿cómo es que hasta eso tiene un diseño? Bueno, y la molécula del agua es una de las más sencillas, según entiendo. El ADN es una cosa tan espectacularmente profunda y amplia que va más allá de todo conocimiento. Bueno, es el mecanismo más grande de todo el universo. No existe algo como el ADN. Eso fue lo que Dios creó, ¿verdad? De la nada, cuando dijo asá al ser humano. Ahora, híjole, yo quisiera hablarte muchas cosas, ¿verdad? Pero dicen por ahí que si tú pusieras la información que ya está contenida en el ADN, que la pusieras en libros, más o menos de buen tamaño, harías una columna 500 veces más alta de la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea, toda esa información está en algo que ni siquiera puedes ver y que está dentro de ti. ¿Qué es esa información? Es tu herencia. Es todo lo que eres y todo lo que vas a ser tú. A todos los niveles. Espiritual, psíquico, bueno, no psíquico, de la psique, del alma y físico. ¿Ok? Entonces, ese par de ojos que tienes, ¿sabes? Hermosos, esa información está ahí, los tienes porque esa información estaba ahí, ¿verdad? Pero no solamente esa información, sino que el ADN tiene un sistema de lectura que lee toda esa información y es ahí donde dicen los ateos, donde dicen los agnósticos. Espérate, la información solamente puede venir de una inteligencia. No es posible que de manera accidental haya llegado toda esa información particular y precisa a esa molécula y que además tenga un sistema que lee, que traduce toda esa información, y que después dicta en qué tiene que convertirse, que eres tú. Todo por el ADN. Entonces le indica no solamente cómo tiene que formarse tu piecito, tu dedito, tu uñita, tu higadito, tu intestinito delgadito. Digo chiquito porque así se va formando con todos los bebitos, ¿no?
no solamente va indicando cómo debe ser el diseño de tus ojos, de tus manos, de tu pulmón, de tu corazón, sino que también le va diciendo, le va dictando constantemente cómo tiene que funcionar. Le va indicando, ¿sí? Pero hay algo más. Esto me dije, no. Resulta que Dios hizo de tal manera el ADN que además tiene un sistema de autocorrección donde se revisa a sí mismo toda esa información y todas las funciones. Es una enzima. A ver, doctores, yo vi la imagen así y es una cosita que grafican como que va por encima de las hélices, por eso se llama enzima. Bueno, resulta que es una enzima que va de arriba a abajo revisando que todo esté perfecto. Es como un editor. O sea, el ADN le da la información al editor y dice, vamos a checar que esté bien, no, mira, aquí tienes un error de dedo. Y va corrigiendo y se va autocorrigiendo todo el tiempo. Y es por eso que podemos hacer todo esto y movernos y tomar agua y que la mano no se nos vaya para el pie. O sea, es una cosa impresionante. Enzimas que pueden corregir casi todo. ¿No te parece maravillosa la creación que Dios hizo? Bueno, quiero que cheques, quiero que entiendas ahora lo que es el pecado y a qué nivel llegó. Porque ese sistema de autocorrección puede corregir todo menos el pecado. O sea, quiero que me entiendas el poder o la fuerza que se le dio al pecado, que es la muerte. Y está en tu ADN el pecado. Fíjate, Romanos 5:16. Dice, Adán pecó y con eso trajo la condenación. Pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó. ¿Estamos entendiendo? Porque espero que sí. ¿A qué nivel reina la muerte? Al nivel de tu ADN, que puede corregir todo menos tu envejecimiento, menos que no cometas pecado. Y como sigues cometiendo pecado, no tenemos vida eterna. Nos arrugamos, nos ponemos feos, tochitos, ¿verdad? Entonces dice, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre. Por un hombre entra la muerte, por un hombre llega la salvación. El pecado entonces generó una alteración a nivel cósmico, pero también a nivel molecular, en el microcosmos, tanto en la creación entera como en todo el ser humano. Entendemos mejor la palabra se contaminó, y esa contaminación abrió la posibilidad de la muerte. Pero vino entonces el segundo Adán. El tema se llama dos creaciones, el primer Adán y el segundo Adán. Vamos a ver, déjame darte un cuadro comparativo de los dos Adanes. Hay muchas otras cosas, pero déjame darte estas 7 rápidamente. Míralo acá. El primer Adán introdujo el pecado y la muerte y la maldad, como ya lo estamos viendo. El segundo Adán nos dio la gracia de la salvación. El primer Adán trajo la muerte, ya lo vimos. El segundo Adán trae la vida. El primer Adán trajo la condenación. El segundo Adán trajo la justificación. El primer Adán fue un alma viviente, como ya lo vimos, pero el segundo Adán es un espíritu vivificado, como lo aprendíamos ahora en Semana Santa. El primer Adán nos dejó un cuerpo corrompido. El segundo Adán nos va a dar un cuerpo perfecto. El primer Adán nos lleva a la muerte eterna. El segundo Adán nos va a llevar a la vida eterna. Entonces ya conocemos la creación del primer Adán, todo lo que Dios hizo por él. ¿Cómo llegó el segundo Adán? Bueno, mientras el primer Adán llegó en el mejor lugar del planeta, de toda la creación, nosotros sabemos que Jesús no encontraba ni siquiera un lugar para nacer de manera más o menos bien, y terminó naciendo en un pesebre. Dejó su trono, en ese trono eterno, y se hizo carne. Es en esta afirmación que entendemos que el segundo Adán
fue realmente el primer Adán. O sea, el que fue el segundo Adán vivió desde siempre, o ha vivido desde siempre. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hay una respuesta de Cristian, ¿quieres que la diga? Sí, del Con lo que tú ADN. preguntaste. Sí. Dice, las enzimas reparadoras del ADN reparan lo que está mal. Si el pecado está insertado en el ADN como algo normal, pues no se repara y pasa a la siguiente célula o generación. ¡Wow! ¡Wow! Gracias a nuestro doctor Cristian Guerra. Espero que la hayan escuchado. Si no, se las vamos a escribir. Yo la voy a escribir para que... ¿Se puede copiar ahí? Ok. Fíjate lo que dice Colosenses 1:15. ¿Ven por qué es bueno tener científicos? La ciencia no está peleada de la fe, al contrario, la verdadera ciencia te lleva a la fe y la fe te lleva a la ciencia. 1:15, Colosenses 1:15 dice, Él, se está refiriendo a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Ojo, hay un mundo invisible. El primogénito de toda creación. Por eso se le llamó el Adán, ¿verdad? Porque en su creación humana, Él representa ahora, es una nueva creación, representa a todo el ser humano. Mejor dicho, es un nuevo cuerpo. Ahorita vamos a ver eso. 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que ya te platiqué fueron creadas en Jesús. Las que hay en los cielos, ojo otra vez, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, si hace rato tú pensabas, ay, pero es que en el cielo las cosas creadas, pues los planetas y las estrellas, eso es lo que vemos. Pero hay una serie de cosas invisibles que no vemos, que ocupan los cielos y la tierra. Fíjate, ¿qué cosas son? Son tronos, son dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. Perdón, pero es que tenemos acá. En Él subsisten, ¿dónde me quedé? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Voy a explicar esto rápidamente. María fue una jovencita de un linaje humano. Ay, pues qué otro. Acuérdate de eso que te estoy diciendo. Fue una jovencita de un linaje humano elegido por Dios y además era virgen. En otras palabras, Dios estableció desde Eva un linaje humano que no se contaminara. Pero ¿cómo si pecaron? Te lo voy a explicar. Un linaje humano, puro, pero pecador. ¿Cómo es eso? ¿Ok? Dios fue cuidando ese linaje humano puro, pero pecador, hasta María. Mira lo que dice Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está la primera mujer. Le está hablando Dios a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Entonces, Dios iba a cuidar un linaje humano. ¿Cómo? ¿Por qué dice el pastor humano? Lo repite también. Acuérdate. Humano, esta simiente humana, esta descendencia humana, pura, pero pecadora, con pecado, mejor dicho, te va a herir en la cabeza, le dice a la serpiente, y tú le vas a hacer una llaguita ahí en el calcañar. Ahora, el linaje puro no significaba libre de pecado. Entonces, ¿qué? Eso te lo voy a dejar en puntos suspensivos. Dios necesitaba una línea humana lo más pura posible para colocar en ese recipiente su sangre totalmente pura y libre de pecado. ¿Ahí vamos? Sí. Entonces, en Jesús, ¿por qué Dios necesitaba esto? Porque iba a venir el segundo Adán, el segundo representante humano, ¿sí? Y Jesús necesitaba la composición perfecta entre la humanidad, ¿sí? Y la y la divinidad, la santidad divina, la composición perfecta. Entonces, en Jesús, a ver, digan conmigo, Jesús fue
Dios al 100% y ser humano al 100%. Pero ¿por qué no? ¿Por qué dices que no fue puro? Porque todos pecamos. Pero entonces Dios puso su presencia, su espíritu y su sangre en un recipiente humano con pecado. Por supuesto, María era una mujer que había cometido pecado, pero era virgen, era pura. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cuerpo de Jesús estaba el ADN corrompido del ser humano. Pero la sangre pura de Dios, sin contaminación. ¿Esto no es sacrilegio? Espérame, te estoy llevando a la profundidad de esto, para que me entiendas dónde radica el pecado, cuál es la afectación del pecado y de la muerte, y lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando yo te digo que el ADN humano estaba ahí corrompido, ¿sí?, afectado ya por el pecado, pero la sangre pura de Dios es que Jesús no solo enfrentó, eso quiere decir que Jesús no solo enfrentó la tentación del diablo, no solo enfrentó la tentación de otras cosas externas, sino que Él todos los días de su vida enfrentó internamente la tendencia a pecar. Todos los días, así como tú y como yo, que dices, no, ahora sí, este año nuevo, ahora sí, por vía de Dios, ¿no? Tendría que, si fuera por vía de Dios lo lograría, pero ¿qué pasa? Que tu ADN está constantemente tendiente a la debilidad del pecado. Eso que tú experimentas, Jesús lo experimentó todos los días de su vida en la debilidad de la carne humana. Eso es la debilidad. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según, ¿ya viste? Nuestra semejanza. ¿Cuál semejanza? Este cuerpo que desde la profundidad del ADN está corrompido, pero Él no pecó. O sea, Jesús todo el tiempo tuvo internamente, no nada más Satanás, Él mismo. Ahora imagínate, su tendencia a pecar, Satanás, y unas piedras que ya empezaban a parecer pollos rostizados, o sea, y el hambre de Jesús. O sea, quiero que me entiendas a qué nivel resistió Jesús en carne, no como Dios, en carne. Ahora estás entendiendo por qué la divinidad en Él, porque necesitaba una sangre pura derramarse y ser sacrificada en esa cruz. Jesús fue tentado en el desierto, como ya lo vimos, pero nunca pecó. Entonces su nacimiento y vida de Jesús nos ofrecen una clave poderosa para entender los momentos difíciles y los más difíciles que podamos enfrentar en esta vida, mis queridos. Los mejores momentos que podemos enfrentar en esta vida no es cuando no tienes necesidad de nada, sino muy posiblemente cuando te falta todo. Por eso les digo que espero en Dios que ustedes y yo estemos entendiendo este tiempo, porque de aquí nosotros podemos salir transformados, renovados, fortalecidos, si estamos entendiendo por qué Dios nos está dando este tiempo en nuestras casitas, con nuestras familias y a solas con Él. Por eso yo oro por ti, para que no salgas de aquí igual o peor de como entraste a esta cuarentena. Ya nos faltan no sé cuántas semanas, aprovéchalas. Mira, Jesús salió del desierto a la gloria. Ese es el segundo Adán. Pero el primer Adán salió de la gloria al desierto. O sea, un día lo sacaron del Edén y no lo dejaron. Tenía todo y pecó. Para que vean cómo esta cuestión de la abundancia y de la prosperidad es más bien un mensaje engañoso del diablo que un mensaje de la palabra de Dios. Y no es que Dios no te quiera bendecir, no es que Dios te quiera pobre y carente y ahí no. Es que Dios te quiere fortalecer, te quiere pulir, te quiere forjar, quiere sacar de ti una nueva persona. Ahora, para que entiendas esto, necesitas algo muy importante. Si tú no tienes esto que te voy a decir, vas a salir de todas estas pruebas amargado. Vas a salir refunfuñando, vas a salir quejándote, como muchas personas están en este momento.
Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ojo, por favor. Gracias a Adán, nosotros nacemos de acuerdo a la primera creación, la del primer ser humano. Es una creación que por más que tenga lo mejor, es débil y no va a lograr mucho. Es por eso que en nuestra carne nosotros no podemos lograr nada. Es por eso que aún las personas que van a los alcohólicos anónimos están tratando, luchando, duro y terminan cayendo en eso o en algo peor de lo que fue la causa por la que fueron. Pero el segundo Adán, Jesucristo, pasó por la carencia, ojo, pasó por el desierto, pasó por la tentación carnal, pasó por el ataque demoníaco y a pesar de su tendencia a pecar, nunca pecó en absolutamente nada. Y como lo vimos ahora en los mensajes de Semana Santa y sabemos, fue apresado, fue golpeado, fue humillado, crucificado y a pesar de no haber pecado nunca, le hicieron todo eso y lo mataron como el peor criminal. Ojo, por favor, para que veas hasta dónde llega esto. Su cuerpo físico, carne, con ese ADN corrompido, de linaje humano, puramente humano, con ese ADN afectado, eso fue lo que murió y sobre él le pusieron todos los pecados y ese cuerpo pagó el precio por nuestra salvación y llevó el castigo por toda nuestra maldad. Por eso en el capítulo donde se habla de resurrección, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, Pablo explica en el versículo 21, primera carta a los Corintios 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora vamos a entender la resurrección que acabamos de celebrar, un poquito más, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, fíjate que no dice todos viven, sino todos serán vivificados. Entonces, Cristo mató la carne corrompida por el pecado, mató la carne corrompida por la maldad, destruyó ese ADN afectado. El cuerpo se quedó ahí en la cruz, inerte, luego lo bajaron, ¿sí? Bajaron ese cuerpo, lo pusieron en la tumba, pero después Jesús le volvió a dar vida a ese mismo cuerpo. Ay, yo no sé si la está escuchando. Le volvió a dar vida a ese mismo cuerpo con un ADN corrompido. Empezó ese poder de vida a volverle a dar vida. No hizo otro. O sea, no tomó de otro lado, no fue magia. ¿Sí? Porque así como la muerte afectó el ADN del ser humano cuando entró la maldad, ¡ojo! Así la vida de Cristo empieza a afectar tu ADN cuando recibes su vida. Pues sí. ¿Y entonces por qué sigo pecando? Espérame, yo voy a acabar. Por eso este mensaje se llama las dos creaciones. No es por el primer y el segundo Adán, porque el segundo Adán, mi querido, no fue creado. Él es el creador. Y se llaman las dos creaciones porque nosotros fuimos creados, como ya viste, pero con todo caímos. Y el pecado no produce una afectación en nosotros que se pueda corregir con polish, con maquillaje, con base, con rímel. No. El pecado no se puede arreglar, no se puede corregir. Por eso la enzima no lo corrige, necesita una nueva creación, pero de la misma persona. Ajá. La segunda creación somos nosotros. Fuimos creados una vez, pero ahora necesitamos volver a ser creados. Y por eso dice acá en Corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos podemos ser vivificados. Una creación fue el primer Adán, la segunda creación no fue el segundo Adán, la segunda creación somos nosotros. La primera creación es en nuestro cuerpo físico,
La segunda creación es nuestro cuerpo físico vivificado con nuevas características por la resurrección. Te lo explico. En el primer Adán morimos, ¿ok? Estamos muriendo constantemente. Pero en el segundo Adán somos vivificados. ¿Cuándo y cómo? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Ojo, porque ya voy al final, Ánimo, ánimo. A mí que están en sus casas, no tienen que hacer mucho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Yes, sí, claro, por supuesto. Ahora fíjate, dice primicias. Él es el primero, no es el único. Es el primero de los que han muerto y de los que moriremos, resucitaremos. O de los que ya hemos muerto por causa del pecado. Entonces, todos vamos a resucitar. Ojo con esto. Todo el mundo va a resucitar. Incluso ángeles, solamente hay unos que no van a resucitar, pero eso se les voy a platicar después. Todos vamos a resucitar, todo el mundo. Pero unos resucitaremos para vida y otros resucitarán para muerte. Porque la muerte no es dejar de existir. La muerte es separación. Y van a resucitar para una muerte eterna, separados por siempre de Dios. Pero los que resucitaremos para vida, vamos a tener, explica Pablo, un cuerpo completamente renovado, libre de corrupción y con un ADN perfecto y divino, porque cuando Jesús resucitó en ese cuerpo que había muerto y lo hizo de esa misma materia, hizo una nueva creación con un ADN completamente perfecto. Mira lo que dice el versículo 47 de la primera carta a los Corintios. 15:47, primera carta a los Corintios. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, está hablando de Adán. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Esto está hablando de nuestra resurrección. ¿Cuál es el terrenal? También son los terrenales, como corrompidos, nos vamos a morir, estos cuerpos. Pero el cuerpo celestial es como el celestial, eterno, puro, perfecto. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, del primer Adán, traeremos también la imagen del celestial. Desde nuestro ADN perfecto, sin falla. Esta bendición, ojo, inicia aquí en la tierra y se completa en el cielo. Inicia aquí en la tierra, pero se completa en el cielo. Inicia aquí en la tierra, pero se completa en el cielo. Dicho de otra manera, tú puedes empezar a vivir la vida eterna desde aquí y se va a completar en el cielo. ¿Ok? Y esto, ¿cuándo podemos comenzar a vivir este beneficio de vida? Cuando entiendes y recibes el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuál es? Su liberación de todo un sistema de esclavitud. El perdón de todas nuestras maldades por medio de ese sacrificio del macho cabrío, ¿te acuerdas? Reconciliarnos con el Padre. Hay personas que dicen, pues sí lo perdono, pero tengo que volver a tener una relación con Él. Mira, gracias a Dios Él no dice lo mismo que tú. Imagínate que Dios dijera, bien, pues ya lo perdoné en Cristo Jesús, pero tiene que estar en el cielo, tienes que estar en el cielo por toda la eternidad. ¿Te imaginas que Dios dijera eso de ti? Él no te perdona para que te vayas allá a vivir solo tu vida. Él te perdona para reconciliarte con Él, para que tengas una relación con Él. El segundo sacrificio del macho cabrío. Y nosotros recibimos esa vida cuando constantemente, mientras estemos aquí en la tierra, nos vamos manteniendo purificados, nos vamos purificando constantemente por medio de nuestra vaca roja, que es la palabra de Dios, y por eso estamos aquí, por eso nos reunimos, para que la palabra de Dios es nuestro ADN, nos va corrigiendo constantemente, nos va perfeccionando. No tú tratando de ser mejor, es la palabra de Dios. Entonces, si tú recibes a Jesucristo, o sea, si tú recibes la palabra de Dios, porque Jesús es el Verbo, y recibes todo lo que Él hizo por ti, todos estos sacrificios, entonces el poder de la resurrección, el poder de volver a dar vida a un cuerpo muerto, la vida en Cristo,
comienza a actuar desde ya. Comienza a actuar desde ya. Por eso esto no es una cuestión de religión, no es de normas, de prohibiciones, no, se trata de darte vida a un cuerpo que está muriendo. Comienza desde ya. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Faltan como 4 textos y ya acabamos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, y dice, este tabernáculo, se está refiriendo a este templo, esta carpita, ¿no? O sea, en comparación de lo que Dios nos va a dar, el cuerpo que Dios nos va a dar, esto es una carpa de los hermanos Gasca, ¿no? Del circo de los hermanos Gasca. O chambrosa, fea, ¿no? Nos sirve para algo. Pero fíjate, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Qué comparas una carpa con un centro comercial? Un edificio no hecha de manos, una casa no hecha de manos, una casa que es eterna en los cielos. No se está refiriendo a la casa en la que vas a habitar ella, se está hablando de tu cuerpo. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. Sí, mira, por eso ves a la gente que va y se compra cremas de la cara y de la panza y se hace cirugías, porque anhelamos, todos anhelamos una casa que no se arrugue, por favor, por piedad. Y Dios dice, ya tengo piedad de ti, te tengo una casota, un templo, un cuerpo maravilloso que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, no, ahí está, ya entiendes la traducción del gemido, ¿no? Cuando están las señoras ahí buscando al cirujano plástico, ahí está el gemido. Ahí está el gemido. Cada vez que tú te reprimes una buena garnacha para que no te salga, ¿verdad? Una doble llanta ahí de refacción, traes hasta 4 de refacción. Entonces estás gimiendo, ay, ¿cuándo llegará? A veces todo el mundo gime, clama por una habitación, por un cuerpo renovado. El único que lo puede dar es Jesucristo. Dice, pues deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos allá y no desnudos. Pero fíjate lo que dice el versículo 14, ahí mismo. Dice, porque el amor de Cristo nos constreñe. Yo espero, bueno, cuando tú te empiezas a dar cuenta de la manera en la que Dios nos ama, hoy las tripas ahí se hacen un nudo, ¿verdad? Pensando en esto, que si uno murió por todos, el primero vivió y nos dio muerte, pero el segundo muere por todos para darnos vida. Pero ojo, murieron todos por sí, pero si uno murió por todos, luego todos murieron. Está hablando de Cristo. Y por todos murió, aquí está hablando, está hablando de Adán y luego habla de Cristo, y dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, ya no vivan en su propia fuerza, ya no vivan basados en su propia capacidad, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí mira cómo lo dice el 17, ahora lo vamos a entender. De modo que si alguno está en Cristo, no en una iglesia local, no en una religión, no que lee la Biblia, nada más, no, sino que está entendiendo el sacrificio de Jesucristo, su resurrección, y decide recibir su vida. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Nueva qué? ¿Por qué no dice un nuevo hombre es una nueva mujer es? Dice literalmente una nueva creación. Porque eso es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo no necesitamos una maquillada, no necesitamos una reparación ahí superficial. Necesitamos ser hechos nuevos, y cuando somos hechos nuevos, ese ADN corrompido, ¿sí?, empieza a dejarse, a irse, ¿sí?, empieza todo. Bueno, me van a decir, pero ¿cómo si yo sigo pecando? Que toda esa naturaleza anterior se va y todas las cosas empiezan a ser hechas nuevas. Y entonces por eso dices, ay, caray, ya no me salió la grosería. A ver, la voy a decir. Y ya no puedes decirla.
Y entonces dices, ay, a ver, voy a mentir, a ver si soy una nueva creación. No, pues, y no puedes. Y a lo mejor sí te sale la mentira, pero te cae una cosa ahí que dices, pero ¿por qué mentí, cabrón? Y ya no estás igual, porque ya no eres el mismo, eres una nueva creación. La primera creación somos nosotros en Adán, la segunda creación somos nosotros en Cristo. Quiero que me entiendas algo aquí. Y si Dios hizo todo lo que ya te expliqué para que tú fueras la corona de creación, pero caíste, ahora quiero que entiendas el sacrificio de Cristo, que es mucho más glorioso y grandioso que todo lo que Dios hizo primero, para que tú seas una nueva creación, para que tú seas la segunda creación. Por eso Jesús le respondió a ese hombre llamado Nicodemo en Juan 3:5. Dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi querido, puntos suspensivos para los siguientes mensajes. Jesús dijo que el reino de Dios es como un campo donde el sembrador sembró buena semilla, pero después vino alguien y sembró mala semilla. Y aquí dice Jesús que si tú no naces del agua y del Espíritu, ahora déjame unirlo, tú no vas a ser de la buena semilla, pero vas a estar en el reino de Dios. O sea que en el reino de Dios hay personas que han nacido de nuevo, que son una nueva creación, y hay personas que parecen, que dicen, que creen que son una nueva creación. Y cuando le dicen los trabajadores, oye, Señor, arrancamos la cizaña, dicen, no, déjenla ahí. O sea que es voluntad de Dios que en el reino de los cielos haya personas que nacen del agua y del Espíritu, haya personas que verdaderamente nacieron, son una nueva creación, son la segunda creación, pero hay personas que siguen siendo primera creación con vestido de religiosos. ¿Qué tan difícil te es para ti obedecer la palabra de Dios? Si tú encuentras una dificultad enorme, ya hay ese pastor que me dice que no falte, y que que ya un diezmo, que ofrenda, y que estemos temprano, y que sirva, ¡ay, qué lata! Y por eso te estoy predicando este mensaje, para que nazcas de nuevo, porque lo que vas a conocer, lo que vas a escuchar en breve, y yo anhelo en mi corazón que tú, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo que estés, seas de los que han nacido de los que han nacido del agua y del Espíritu, de los que son la segunda creación, porque esos que somos una nueva creación, esos que somos una nueva criatura, mira Romanos 8:1, es el último, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que van a la iglesia. No, ninguna condenación hay para los que dicen que son cristianos. Ninguna condenación hay para los que leen la Biblia de vez en cuando. No habla de religiones, no habla de ritos. Dice, ninguna condenación hay para los que se empieza a formar en ellos el ADN de Cristo. Empieza acá, termina allá. Y acá ese ADN sigue siendo transformado, ese nuevo ADN. Pastor, pero si yo sigo pecando, sí, pero ahí está la palabra de Dios, para que el pecado que cometiste en esta semana sea corregido. La palabra de Dios es como la enzima que nos va quitando el pecado, nos va corrigiendo y nos va haciendo una nueva criatura. Permite que esa nueva creación vaya siendo cada vez mejor. Y cuando te mueras vas a decir, ay, voy a terminar de ser una nueva criatura allá en el cielo. Dice, ninguna condenación, ¿lo estás entendiendo? Para esos
que están en Cristo Jesús, los que ya no andan con el ADN, conforme a ese ADN, que así como Cristo pudo vencer la tentación interna, la tendencia a la tentación interna, pero ahora están siendo vivificados nuevamente, vueltos a ser una nueva creación. Ya no andamos conforme a la ley de la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu que produce en nosotros, produce en ti. No vas a necesitar de un pastor que te esté diciendo lee la palabra de Dios. Tú solito, el Espíritu te va a producir en ti. Vas a decir, no puedo dejar de leer la palabra de Dios. No puedo dejar de leer la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Es ese ADN, es esa nueva naturaleza, es esa nueva creación que ahora está en ti y que la estás siguiendo. Haces lo que el Espíritu te dice. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Te das cuenta? Del pecado y de la muerte, porque ya no estoy centrado en el pecado, ya no estoy de que, no, ahora estoy libre, claro, peco, pero ya sabes lo que tienes que hacer, Señor. Pequé, sí, mi hijo, te perdono. ¿Y con qué me limpio? Con mi palabra que ya te he hablado. ¿Te das cuenta? ¿De qué lado estás? ¿Eres de los que han nacido de nuevo? ¿O sigues estando en Adán, en el primer Adán? Si tú sigues estando en el primer Adán, este es el día para que el poder de la resurrección venga a ti y empiezas a ser una nueva criatura. Y déjame decirte esto con todo cariño, pero con toda firmeza. Cuando digo esto, no importa cuántos años hayas tenido una religión, incluyendo una religión que se diga cristiana, evangélica, protestante, y menos una denominación. Eso, créeme que no importa. No te dejes engañar, no te confíes, no digas, ay, sí, es que yo he sido cristiano desde hace no sé cuántos años. Tú analiza, ¿en quién estás? ¿Estás en el primer Adán o estás en Cristo Jesús? Y si tú estás escuchando este mensaje este día, es porque tú necesitas, Dios quiere que tú pases de la primera creación a la segunda creación. Y déjame decirte, esto es importantísimo, porque los próximos años de tu vida, de la mía, de la tierra, tú vas a ver todo lo que va a suceder desde una de esas dos ópticas, desde una de esas dos perspectivas. Lo vas a ver desde la primera creación del Adán corrompido, o lo vas a ver desde la segunda creación del Adán vivificado. Por ejemplo, el día de hoy muchas personas están temiendo a la muerte. Claro, eso fue lo que nos dejó el primer Adán, muerte. Pero el segundo Adán nos trajo vida. Por eso puede venir el coronavirus, puede venir la lepra, el cáncer, lo que sea, la peste, la que sea, cualquier peste. A nosotros no nos asustan con eso, porque sabemos que para nosotros morir es ganancia, porque cuando muramos se va a completar esa creación perfecta en nosotros y vamos a estar por siempre viviendo con nuestro Padre. No nos asusta la muerte, ¿verdad? Va a depender cómo entiendas la vida, en cuál de los dos estés. Hoy puedes tú decirle a Jesús, yo quiero que tu vida, el poder de la resurrección, venga a mí. Quiero recibir tu libertad, quiero recibir tu perdón, quiero recibir esa posibilidad de tener una nueva relación, una relación contigo personal e íntima. Y quiero recibir tu palabra todos los días de mi vida, hasta el día que yo muera. Tú decides. Yo te invito a que recibas toda esa obra maravillosa de Jesús. Si fue maravillosa la primera creación, esta segunda creación es todavía más grandiosa. Te voy a pedir que allí en tu lugar cierres tus ojos, por favor.